Bueno, aquí estoy otra vez para seguir discutiendo las ideas que tenía Antonio Escotado sobre Jesucristo. Vamos a ello. ¿Cómo es posible que se nos haya olvidado que la vida pública de Jesús empieza expulsando a los mercaderes del templo y que la vida pública de Jesús termina expulsando a los mercaderes del templo? Porque es que así es. En la primera, que es un acto donde Jesús es un desconocido y tiene mucho valor, mucho coraje, solo la cuenta el Evangelio cuarto, el de San Juan. La otra la cuentan los tres evangelios, los otros tres evangelistas, y además es un acto amenazador, porque al venir y expulsar a los comerciantes, cortocircuita el funcionamiento de Jerusalén, porque en realidad la religión judía consiste en ofrecer ofrendas al Señor Yahvé, al Padre, que llama el Evangelio. Si uno viene y echa a los comerciantes, la gente no puede comprar las ofrendas. Entonces se cortocircuita el funcionamiento. Es algo así como si ahora viene un señor, se va a la Meca y dice: queda prohibido que la gente dé vueltas en torno de la plaza y bese la piedra negra. Pues se acabó la Meca. Jesús es tan brutal el ataque que es comprensible, como dicen Marcos, Mateo y Lucas, es que los notables de Jerusalén, temiendo el pueblo, es decir, temiendo una rebelión que va a llegar 18 años más tarde, una terrible, la Primera Guerra, temiendo una insurrección popular, decidieron matarle, porque le preguntan a Jesús: ¿y por qué haces esto? Dice: no tengo por qué daros explicaciones. También lo dice. Sobre los enemigos del comercio. Para hablar de este texto, de su gran obra de madurez, yo creo que es necesario un apunte sobre el contexto, del cual él mismo hablaba, ¿no? En su juventud fue un comunista furibundo. Él estaba convencido de que el comunismo sería la cumbre del humanismo, y llegó al punto de visitar una embajada de Vietnam del Norte para ofrecerse voluntario para ir a combatir en la guerra de Vietnam, en una muestra de valentía que me resulta admirable. Que nadie se equivoque, que no me siento fascinado por el comunismo ni mucho menos, pero sí por el valor. Que yo estoy convencido que Dios ama a los valientes, como dijo alguien, no sé quién. Bueno, el caso es que Antonio en un momento dado sufre una especie de ruptura interior o de conversión, y se da cuenta que el comunismo es una atrocidad que ha traído sufrimiento a muchísimos millones de personas en muy poco tiempo en casi todas partes del mundo. Renuncia a él, se lo calla durante un tiempo y luego empieza a hablar sobre el asunto. Y comienza a bucear mucho más atrás de Marx sobre el origen del comunismo. Y ese buceo le lleva hasta los espartanos y hasta Jesucristo. Y así, el primer tomo de los orígenes del comercio, de los enemigos del comercio, aparece Jesús expulsando con un látigo a los mercaderes del templo, como si fuese una especie de protolíder comunista. Bien, vamos a comentar esto. Aparte de la expulsión de los mercaderes, él basa sus ideas sobre Jesús como prototipo de enemigo del comercio, las bienaventuranzas. La primera, sobre todo, bienaventurados los pobres. Y él va a sacar el término pobrismo después como defensa de una virtud, de ser pobre y un ideal, ¿no? Pero cuando dice el texto original, bienaventurados los pobres, que hemos traducido al español, en realidad dice en hebreo bienaventurados los anahuín. Anahuín son los pequeños, los últimos, los niños, los enfermos, los pecadores, los desafortunados. Esos son los anahuín. No va la cosa de dinero, de pobreza, de riqueza y de tal en sentido estricto. También los pobres, claro. Sobre la expulsión de los mercaderes, él insiste en que aparece en el Evangelio de Juan al principio de su vida pública y en los otros tres al final de su vida pública. Yo creo que aquí
se equivoca un poco, porque el Evangelio de Juan, que es el más tardío de todos, se escribió alrededor del año 110, principios del siglo II, seguramente se compuso como este tipo de textos, acumulando materiales de un lado y de otro, recogió tradiciones o recogió escritos y con eso fue componiendo su evangelio, que por otro lado es mucho más teológico que histórico, ¿no? Y colocó este capítulo de la expulsión de los mercaderes al principio sin que podamos estar seguros de que tenía con ello una intención cronológica, es decir, de que es que empezó ahí. No, él va contando cosas, ¿no? Y eso lo puso ahí, pero no tenemos seguridad de que Jesús hizo ese gesto al principio. Por lo demás, lo que dice de la brutalidad del gesto, porque cortocircuita, dice él, el funcionamiento de Jerusalén. Bueno, eso me parece un poco exagerado, el funcionamiento del templo. El templo era el corazón, el centro de Jerusalén, pero hay que tener en cuenta nuevamente el contexto. La religión judía efectivamente obligaba a todos los judíos a periódicamente viajar hasta Jerusalén para comprar animales que sacrifiquen los sacerdotes en su nombre y pagarlos, claro. De esa manera se habían convertido en una especie de fuerza extractiva de riqueza en un pueblo que estaba terriblemente empobrecido por una serie de políticas, por ejemplo, de monocultivos que habían impuesto los romanos y que habían llevado a la ruina a muchísima gente, creando un extraño paisaje de ciudades amuralladas con ricos dentro y de enormes suburbios alrededor con gente miserable. Y entonces esa gente miserable tenía que acudir a Jerusalén a hacer los rituales de los sacrificios. Hay que pensar que si vivías en Galilea como Jesús, por ejemplo, he visto en el Google Maps, he visto que desde el lago Tiberíades o Cafarnaún hay 137 kilómetros andando hasta Jerusalén y otros 137 kilómetros vuelta, no es broma. La gente no tenía normalmente burros o caballos o carros, mucho menos, ¿no? Sino que iba casi todo el mundo andando. La cosa no era broma, aquello era una explotación en el sentido más estricto de la palabra. Por otro lado, no es casualidad que Jesús escogiese 12 apóstoles, porque representan a los antiguos 12 jefes de las 12 tribus fundadoras de Israel. Con eso está haciendo un mensaje simbólico de que va a crear un nuevo Israel. Y entonces, si quiere crear un nuevo Israel es porque el antiguo ya está, digamos, podrido, ¿no? Y hace este gesto de expulsar a los mercaderes y con ello expulsar al templo y al viejo Israel. Pero esto no es una agresión en el sentido estricto. Es lo que en el mundo bíblico se llama un gesto profético. Antiguos profetas hacían gestos de lo más extraños, como caminar desnudo por la calle o cortarse todo el pelo y luego esparcirlo por la calle, cosas así que tenían un significado, de manera que hablaban no solamente con sus palabras o sus escritos, sino con gestos especiales. Y aquí Jesús está haciendo un gesto profético. Se acabó el viejo Jerusalén, vamos a empezar un nuevo Jerusalén. Además, él es muy consciente de que lo que está haciendo es poco menos que un suicidio. O sea, van a venir a matarle. Van a venir a matarle. Y por eso sabe lo que va a ocurrir. Y aquí viene todo el sentido del Yom Kippur que citábamos antes, ¿no? El Cordero de Dios no entendido como chivo expiatorio, sino de la otra manera. Por otro lado, si Jesús fuese un enemigo del comercio o un personaje precursor de esta enemistad del comercio, no hubiera elegido para su mensaje central, que es la llegada del reino de Dios, una parábola como la de el reino de Dios se parece a un vendedor de piedras preciosas que encuentra una joya especialmente valiosa y vende todo lo que tiene para comprar esa joya. Ni tampoco hubiese elegido como parábola la de alguien que encuentra un tesoro escondido en el campo y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y quedarse con el tesoro.
Además, hay bastantes escenas en el Evangelio en el que aparece Jesús con los apóstoles pescando, y naturalmente si pescas con redes en el lago Tiberíades no es para consumo propio, es para venderlo después. Yo sospecho que Antonio sentía un desprecio y un desagrado tan enorme con respecto al mundo clerical, él siempre hablaba del mundo el sistema clerical militar de la antigüedad, ¿no?, que no consultó a especialistas sobre estos asuntos. Luego habla de la generación de los primeros comunistas como los esenios o la secta de los ebionitas. Creo que les da una importancia exagerada como precursores de enemigos del comercio, precursores del comunismo, porque son las sectas, bueno, que tuvieron su importancia en su momento, pero desaparecen y no dejan rastro. Son pequeñas, no tienen una significación histórica tan grande, creo yo. Ahora es muy distinta su historia a la de Jesús, porque Sócrates lo único que dice es: si tengo que elegir entre mi conciencia y lo que me dice la asamblea, me quedo con mi conciencia. Jesús lo deja muy claro ante el pretor romano, si es verdad que es el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. Imagínate, para Sócrates, Hijo de Dios y Rey de Reyes. Hubiera dicho: colmo el dogmatismo, esto es una estupidez de enormes proporciones. No participaré en semejante conspiración. Dogmatismo. Aquí Antonio usaba esa palabra en un sentido obviamente despectivo. Pero la afirmación de Jesús de ser Rey de Reyes e Hijo de Dios no es una afirmación impositiva, dogmática, es una propuesta de fe. Y Jesús la apoya con sus hechos, con sus milagros, con su vida entregada y posteriormente con su resurrección. Podemos suponer que Antonio negaba todos estos hechos, le negaba historicidad a todos estos hechos, y claro, de ahí salía que pensase en la afirmación de ser Mesías como una afirmación dogmática. Si aceptas este presupuesto, esta idea previa de la falsedad de los relatos evangélicos, pues entonces la afirmación de ser Mesías, Hijo de Dios y Rey de Reyes sí que sería disparatada, pero nace de presupuestos previos de nuestro amigo Antonio. Por otra parte, en el Evangelio, Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Aquí no estuvo muy fino nuestro amigo Escotado. Podría hacer algún vídeo más sobre Escotado y Jesucristo. Si lo deseáis, si os parece oportuno, pedidlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo y queréis ayudar, pues ya sabéis, like, suscribirse y compartir. Hasta pronto.